en nuestras filas de Teacher Coffee a Antonio Nieto. Y bueno, pues brevemente comentar algo de él. Antonio Nieto, pues aparte de ser expresidente de PMI Global, pues está considerado como el Champions en todo el mundo de la parte de Project Management. Es autor en Harvard Business Review con varias ya publicaciones. Es speaker, ha sido speaker en todo el mundo, en varias lenguas. Adicional de que ha tenido oportunidad de contribuir con sus pensamientos en este cambio que ha tenido la parte de Project Management a nivel global. También está considerado dentro de los Thinkers 50 a todo el mundo. Prácticamente estamos con la máxima autoridad de Project Management a nivel global. Antonio, un placer, un honor tenerte con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Raimundo. Gracias por los piropos y un placer estar aquí en la charla Teacher. Ya he seguido alguna y con toda la familia mexicana. Me siento muy mexicano. Viví 11 años en el DF y lo llevo en el corazón. Desde pequeñito en Polanco, iba al colegio alemán y siempre que hay algo de México lo llevo en el corazón. Os echo de menos, aprecio mucho los mexicanos, la manera de vivir, de pensar, la comida. O sea que un placer estar aquí un ratito con vosotros y poder compartir pues lo que estoy investigando, lo que veo en la gestión de proyectos, las tendencias y tener un poco de diálogo y charlas y que me comentéis vosotros lo que pensáis. Excelente, perfecto, pues un honor para nosotros también y bueno, recordamos todavía tus visitas por acá en México, tus pláticas, pues con mucho afecto y mucho cariño. Excelente, pues Antonio tiene para nosotros preparado algunos conceptos, algunos slides que quiere compartir con nosotros en la comunidad Teacher en Teacher Coffee y también pues vamos a hacer al final del programa una encuesta para poder analizar algo de información de todos estos datos que Antonio está recopilando. Entonces, pues cedo la palabra a Antonio para que nos platique un poquito estos conceptos y después podamos dialogar al respecto. Antonio, adelante. Perfecto. A ver, ahora cuando me deis el control, no veo el control ahora mismo para compartir la pantalla. A ver si me lo podéis pasar. Lo que quería hablarlos son 10 slides sin mucho contenido, pero conceptos que creo que son importantes para un poco, como dicen los ingleses, setting the scene, el contexto para luego tener la charla. A ver, ya lo tengo aquí. Me imagino que veréis las diapositivas y está en inglés, entiendo que todos comprendemos inglés, o sea que no he tenido el tiempo de traducirlas. Hay una tendencia muy importante a nivel de empresa, a nivel macroeconómico también, que es lo que lleva a dar el nombre del Project Economy. Yo soy uno de los que están detrás del concepto del Project Economy. PMI lo ha adoptado como uno de los temas del año pasado, de este año, de futuro. Pero ¿qué es el Project Economy? Uno de los aspectos que pueden, que configuran el Project Economy es el tipo de trabajo que se llevan a cabo en las empresas. Si miramos en esta chart aquí en la gráfica, hace 80 años la mayoría del trabajo era operativo o lo que se llama run the business, llevar la empresa, el día a día de la empresa. Había pocos proyectos y poca gente trabajando en proyecto. Era una excepción tener un proyecto y había muy pocos project managers. Hace 70 años prácticamente no existíamos. Las cosas han ido acelerando y poco a poco, marginalmente, cada año hay un shift de los recursos que se dedican a operaciones y pasan a proyectos, al cambio. Y es interesante porque en 80 años hemos conseguido que las empresas sean muy eficientes, muy productivas. La parte azul, el day-to-day, se hace muy eficientemente. Hoy con mucha gente, menos que hace 50, 40, 80 años. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente pasa a tener proyectos. La mayoría de la gente que trabaja en proyectos hoy en día suele ser part-time. Siempre tienen una base en la parte azul, tienen una función en el operations, suele ser day-to-day, pueden ser parte de finanzas, de marketing, de ventas y luego tienen proyectos además de todo lo que tienen que hacer.
Hay una parte pequeñita que somos nosotros, los directores de proyectos, que nos dedicamos a ello full time, ¿vale? El problema es que aparte de esta tendencia, lo que va a pasar con Artificial Intelligence y robots es que se van a apropiar de esa parte azul. Prácticamente en unos años veremos muy pocos puestos de trabajo en la parte azul. La gente cambiará y trabajará en la gestión de proyectos. Cuando hablo de proyectos, hablo de un término muy general. En la parte con proyectos es temas de cambio. Puede ser iniciativas, puede ser proyectos ágiles, puede ser prototipos, puede ser product development. Proyectos es el concepto más general, más amplio, y luego hay bastantes alternativas dentro. Project Management es una de ellas, pero no es la única. Entonces, esto es lo que, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues una encuesta de Accenture el año pasado ya lo indicaba también, la mayoría de ejecutivos, un 80% de los ejecutivos que fueron encuestados piensan que el futuro del trabajo ya no va a estar estructurado con las descripciones de trabajo, va a ser por proyectos. Incluso una empresa muy grande americana que tiene 100.000 empleados está considerando cancelar, eliminar todas las descripciones de proyectos. Imaginaros el cambio radical para la gente que ha trabajado siempre con una descripción de trabajo. Este es tu puesto, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que se espera de ti, estos son tus objetivos. Lo que se han dado cuenta es que la gente no trabaja en su descripción de trabajo, la gente trabaja en las prioridades de la empresa y que suele ser a menudo proyectos. Entonces, para mí, uno de los cambios más importantes que vamos a ver es que van a desaparecer las descripciones de trabajo y que la gente va a trabajar en roles de proyectos. Vas a trabajar 6 meses en este proyecto y luego veremos en otro proyecto qué rol juegas. Es para nosotros, no pasa nada porque es nuestro mundo, es como vivimos, estamos acostumbrados. Para el 90% de la gente que no trabaja full time en Project Management es un cambio radical. Este es uno de los ángulos de la economía de proyectos. Hay varios más, pero solo quería rescatar este. Luego tenemos un problema muy serio en la dirección de proyectos, es que los resultados son bastante mediocres. Hay muchos proyectos, hay muchos más proyectos que en el pasado, pero los resultados siguen el rendimiento de proyectos. Seguimos hablando de uno que falla de 2, 50%, incluso un 75% según Bryland de los proyectos fallan. Eso no podemos aceptarlo más. Hay que ser más precisos, hay que mejorar en cómo gestionamos proyectos. No culpabilizo aquí solamente al project management o los directores. Hay bastantes factores culturales del senior management que influyen muchísimo en los resultados, pero no podemos seguir teniendo estos niveles de fracaso en el futuro. Tenemos que mejorar. Y luego hay otro elemento importante que me gustaría introducir, es algo que se habla muy poquito hoy en día, que es la disrupción que vamos a experimentar en la dirección de proyectos. Se habla muchísimo de la disrupción en otros sectores, de pharma, de banking, nos encanta hablar de las disrupciones de otros, pero poca gente en el mundo del project management habla de las disrupciones que van a pasar en nuestra profesión y pueden ser dramáticas. Este es un estudio de Gartner del año pasado. Dice que el 80% de las actividades que hacemos hoy en día en la dirección de proyectos va a desaparecer. Eso quiere decir que si trabajamos full time en proyectos 5 días a la semana, 4 días van a desaparecer de lo que hacemos hoy en día. Esto es una señal de alarma, pero muy fuerte, que tenemos que tomarla en serio. ¿Por qué? ¿Por qué va a desaparecer y cuál es la oportunidad? Estamos todavía hablando de la economía de proyectos, que va a haber más proyectos y mucha parte de esta work que hacemos hoy en día, el trabajo, va a desaparecer. ¿Qué vamos a hacer nosotros como project managers? ¿Cómo mejoramos los resultados? Eso es lo que me he estado pensando, investigando para los libros que publiqué el año pasado, el que publico el año que viene con Harvard. Hay que tener muy presente que sí, que vamos a hacer también, disrupción. Luego quería comentaros también, aquí son ideas que pongo en la mesa para luego discutir.
creo que tenemos que reinventar Project Management. La dirección de proyectos es algo que tiene 50 años, al menos la moderna, que tuvo orígenes tras la Guerra Mundial para la reconstrucción, ingeniería, defensa. El mundo ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años. El Project Management no se ha reinventado. Tuvimos el movimiento ágil, que es parte del cambio, pero yo creo que hay que hacer cambios en la manera que gestionamos proyectos, en la metodología también. No para nosotros solamente, sino para el 90% de gente que hoy en día no trabaja como profesionales de la gestión de proyectos y tienen que trabajar en proyectos, tienen que entender lo que hacemos, tienen que entender lo que es un proyecto, tienen que entender cómo influenciar y trabajar. 3 áreas que estoy trabajando. Yo creo que hay que simplificar directamente, formular de alguna manera el project management más fácil, que la gente pueda entenderlo. No hay que hacer un PMP, todo el mundo no lo va a hacer, no hay que leerse el PMBOK, hay que simplificarlo para que todo el mundo pueda utilizarlo. Creo que el futuro del project management va a estar en la entrada y la salida de lo que conocemos hoy como el Project Lifecycle. Yo ahora os lo explico todo brevemente. Y yo creo que también la manera que medimos el rendimiento en los proyectos es un poco antigua. El triple constraint, los 3 constraints, ahora os enseño. Creo que es un poquito antigua y que hay que evolucionar eso. Os hablo brevemente de los 3 temas y luego ya voy cerrando la charla, la exposición. Si hablamos de las teorías más influyentes a nivel del management, y os digo estrategia, la mayoría de vosotros pensaríais, bueno, ¿qué concepto es o qué fórmula se utiliza mucho en estrategia? Las 5 fuerzas de Michael Porter, 5 forces. En un slide con 5 elementos podemos discutir estrategia, podemos pensar estrategia. No hace falta tener un doctorado en estrategia para poder discutir estrategia. Si hablamos de marketing, están las 7 Ps de Kotler. En una página puedes ver todo. Si hablamos de project management, ¿qué pasa? Pues tenemos el PMBOK. Esa es la referencia. Eso es lo que decimos a la gente que tiene que estudiar. Y si vemos a la evolución del PMBOK, el contenido se ha enriquecido un montón y no tengo nada en contra del PMBOK. Creo que es una guía fundamental, pero para el profesional, para el 5% de los empleados, de los trabajadores. El resto tiene que saber algo de project management, pero nunca se va a leer un PMBOK. Un sponsor nunca se va a leer un PMBOK. Tenemos 756 páginas en la edición sexta. Algo que echa para atrás a toda la gente que trabaja con proyectos, pero que no quiere dedicarle o no quiere aprender todos los detalles. Yo propongo un Project Canvas. No sé si conocéis el concepto del Canvas. Es una página que puedes ver los elementos fundamentales. Lo copié de 2 amigos, Alex y Piñón, Alex Osterwalder, que crearon el Business Model Canvas, algo que se utiliza hoy en día en todo el mundo para discutir, para pensar en modelos de negocios. Y hablándolo con ellos, pues me dijeron que la idea era buena, lo del project management. Y como veréis aquí en una slide, tenemos todos los elementos fundamentales de un proyecto, sin el detalle igual que necesitamos, pero suficiente para tener una charla con un ejecutivo, con un cliente, con el equipo, para ver cuáles son las áreas que tenemos bien definidas y cuáles tenemos todavía un gap que rellenar. Y con esto vale. Tengo 14 elementos en este slide. Alex y Yves me han dicho que tengo que simplificarlo todavía más. Eso es lo que estoy trabajando para mi próximo libro, pero es difícil. Como veis, la parte naranja, os reconoceréis ahí prácticamente las knowledge areas del PMBOK. Y estoy trabajando en simplificarlo. Yo creo que temas de estos, si no os digo que lo que os presento aquí es la verdad y la única verdad, pienso que Project Management es algo que hacemos mucha gente juntas, es un co-development, en co-working. Esto es una idea y espero que la podamos
seguir evolucionando para llegar a un proceso o un modelo que todo el mundo puede utilizar. Estudiantes, profesionales, en non-profit, todo el mundo puede ver un proyecto en una página. El siguiente tema que quería comentaros. Si vemos la parte de arriba del slide, está el Project Lifecycle tradicional. Hay una parte antes de los proyectos que no tenemos ni idea lo que pasa. Ideation, la innovación, y en un punto nos dice, mira, esta idea ya está madura y es la hora de lanzar el proyecto. Y nosotros decimos, vale, pues vamos a hacer el proyecto, el business case, hacemos el WBS, el scoping y luego hacemos un plan, lo ejecutamos, se termina y se lo damos a otro. Y bueno, los objetivos, los beneficios, no es mi problema y ya está. Eso es el pasado, eso es cómo ha funcionado Project Management generalizando durante los últimos 40, 50 años. Si vemos lo que va a pasar con Artificial Intelligence, la disrupción va a pasar en todas las partes blancas. La iniciación, los escenarios, incluso los planes, todo lo que sea reporting, en follow-up, eso lo van a hacer máquinas, robots, ordenadores, no hace falta que tengamos personas. Lo que va a pasar es que nosotros, como project managers, vamos a tener que evolucionar en la dirección de las ideas, vamos a tener que jugar un rol más importante. No digo que todas las ideas tengan que venir de nosotros, pero sí facilitar y hacer design thinking y involucrarnos en esa fase para agilizar el proceso de ideación y de iniciación de los proyectos. Y una parte muy importante que veo yo a los project managers del futuro es que nosotros podemos decir, una de las razones por la que muchos proyectos fracasan es porque empiezan antes de ser proyectos, son una idea y a una idea le queremos hacer un scope y es imposible. Hay una fase de ideación que puede durar 1, 2, 3 años y si empiezas el proyecto antes de eso, va a ser un fracaso. Yo creo que nosotros podemos ser los jueces o los consejeros para decir al management, este proyecto no es un proyecto, hay que todavía estudiarlo, hay que ganar experiencia, hay que conocer para decir ahora sí que merece la pena poner un proyecto detrás, dedicarle recursos y involucrarnos. La otra parte también es la parte de cuando termina un proyecto. No entiendo por qué cada vez que terminamos un proyecto tenemos que irnos para atrás y empezar otro proyecto. Me parece bien que lo hagamos de vez en cuando, pero a veces pienso que el futuro del project manager es, bueno, he construido esto, he desarrollado esta página web, he desarrollado este producto, esta nueva organización, ahora la voy a llevar yo. No hay nadie que sepa más del contenido de los proyectos, de lo que se construye con los proyectos que el project manager. ¿Por qué tenemos que dejárselo a otra persona? ¿Por qué no podemos asumir la responsabilidad y decir, bueno, durante los próximos años, 2 años, voy a gestionar yo esta empresa que he creado, o esta integración que he llevado, o este software que he desarrollado? Nadie sabe más que el project manager. ¿Por qué tenemos que tener este silo y volver siempre al principio? Yo creo que vamos a tener que movernos en esa dirección. Y el último punto que creo que es fundamental es, tenemos que aprender a hacer los proyectos basados en la creación de valor. Hoy en día hacemos proyectos basados en los deliverables, con temas concretos que el proyecto produce. Lo que le interesa a todos los stakeholders de nuestros proyectos son los beneficios. Tenemos que mover de deliverables a beneficios. Nuestros planes del futuro tienen que medir, tienen que decirnos cuándo los beneficios, el impacto se va a conseguir, no tanto los deliverables. Eso es la cocina interna que sí que necesitamos, pero habrá que contener. Hay varios ejemplos que son bastante interesantes en temas de ideation. El iPhone, el primer iPhone, el Project Purple, la idea de tener un smartphone salió en 2001. Se la mencionaron a Steve Jobs y Steve dijo, no es el momento. Pasaron 3 años donde Apple invirtió en ideas, se puso a trabajar, puso un equipito pequeñito para hacer prototipos, para contactar empresas, conocer la tecnología, las opciones. Y después de los 3 años, Steve Jobs dijo, ahora sí que hacemos un proyecto formal con gente dedicada al 100% y tardó 2 años y medio en hacer el proyecto.
la mayoría de las empresas hubiesen lanzado el proyecto a la semana de la idea y por eso fracasan o te llevan 15 años. Hospitales, que es otro ejemplo, el ejemplo de los hospitales aquí en Bélgica, tenían pensado un hospital, empieza la construcción en el 2016, prevista el terminarla en 2020 y la inauguran el hospital en 2018. 2 años antes de la deadline final. ¿Por qué? Porque tienen que tienen los beneficios, tienen que priorizarlos. Parte del hospital ya estaba operativo a los 2 años, la otra parte del hospital estaban todavía construyendo. Eso requiere otro tipo de planning. Tenemos que pensar en la seguridad, en los ruidos. Sí, pero en 2 años en vez de 4 empezamos a tener beneficios. Es una parte del concepto ágil, pero aplicado a proyectos grandes. Y la última parte que os quería comentar es lo de los objetivos. ¿Cómo medimos los rendimientos en los proyectos? Estoy seguro que conocéis todos el Triple Constraint, o el Golden Rule, o el Devil's Triangle, Iron Triangle, el Scope, el Cost, el Time. Y con esto medimos si el proyecto tiene éxito o está en buen camino o no. Y me parece que estamos un poquito equivocados. Os doy un ejemplo, y hay miles. Este es un proyecto que estaba pensado, se había planificado en 4 años y tiene un presupuesto de 7 millones. El proyecto no tardó 4 años, tardó 14 y costó 102 millones en vez de 7, un poquito más de los 7 iniciales. Según el Project Management y nuestras medidas, esto es un desastre. Ese proyecto se tenía que haber parado a los 5 años, a los 6 y ya está. Os comento que estoy hablando de un proyecto bastante conocido, es el Sydney Opera House. Este proyecto, al año de estar operativo, ya recuperaron toda la inversión. Pero ¿por qué tenemos unos KPIs para medir el rendimiento que nos dicen que este proyecto es malo, cuando nos tendría que decir que este proyecto merece la pena por el valor que se va a creer? Y eso es lo que yo creo que tenemos que evolucionar. Yo creo que nos hace falta un triple constraint sobre el valor, el impacto, los beneficios, la sostenibilidad de los proyectos. Y esto es muy draft, esto es una idea que estoy trabajando y me gusta compartir, pero no es definitiva. Y luego hay otro que es uno de los temas más importantes en la dirección de proyectos, es la falta de compromiso de la gente. Y sin compromiso los proyectos fracasan. Yo creo que hay que desarrollar un triple constraint sobre el compromiso de la gente, sobre todo con el propósito del proyecto. La gente se motiva por el propósito del proyecto. La gente no se motiva por el business case del proyecto. La gente no trabaja en un proyecto porque tiene un retorno de inversión del 15%. A no ser que seas muy financiero, la gente se motiva y trabaja y dedica todo el tiempo en un proyecto porque tiene un propósito importante, mayor. Queremos descubrir la vacuna para solucionar el problema del COVID. Eso es lo que motiva a la gente. No nos han enseñado. Nos enseñan a hablar del business case que no vende, no apasiona a la gente. Tenemos que cambiar y hablar del propósito. Y este es el otro triple constraint. No digo que nos eliminemos el tradicional, yo creo que es importante, pero es como un poco la cocina interna de los proyectos. Nuestros stakeholders quieren saber del valor y quieren saber del compromiso, del propósito. También ideas que estoy trabajando y que me gusta compartir y que veo el futuro. Y ya para terminar, pues yo creo que cuando hablas con la gente que lleva muchos años trabajando, incluso jóvenes, siempre que les dices qué momentos te acuerdas de tu carrera, suelen hablarte casi siempre de un proyecto. No hay nada más motivante e inspirador que trabajar en proyectos ambiciosos, con un propósito grande, importante, superior, y con un deadline. Es importante tener un deadline para que nos enfoquemos, para que tengas un poquito de presión, te ayude a priorizar. Entonces, con eso ya quería terminar.
Raimundo, poner un poco el contenido y el contexto a la charla, a Claro. las últimas ideas que estoy trabajando, la economía de futuro, los cambios que vamos a ver y necesarios, y ya está. Con eso ya lo que quieras, las preguntas que quieras. Perfecto, excelente. Tremenda presentación. La verdad es que fue un carrusel de emociones al escucharte. Te agradezco mucho estos slides que nos hiciste favor de compartir. Y bueno, en estos minutos que nos quedan, quisiera aprovecharlos de la mejor forma. Quisiera preguntarte, por ejemplo, mencionabas la parte de algo muy interesante, que la parte del Project Manager, pues hay actividades que se van a desaparecer. Sin embargo, hay una tendencia que va a haber más proyectos o más trabajo en proyectos. ¿Cuál va a ser el rol desde el pensamiento de Antonio Nieto del Project Manager del futuro? Bueno, Raimundo, observación perfecta. Es la pregunta que recibo casi siempre. Es más proyectos, pero otro tipo de project manager y otra metodología. Y yo creo que sí, yo creo que tenemos una oportunidad única de demostrar a los líderes de que sí, que no somos administrativos, que no llevamos reporting y que añadimos valor fundamental en las empresas. Hoy en día, que todas las empresas dependen del futuro. El futuro de las empresas está en los proyectos y es en la creación de ese valor que vamos a aportar. Entonces, sí, lo que yo pienso es que tenemos que tener una mentalidad un poco más de ejecutivo, de CEO, de entrepreneur, de empresario que ve el proyecto como un proyecto de valor, de futuro para la empresa, en apoderarnos de ese, sentirnos, sí, propietarios de esa idea, de desarrollarla, y no dejarla cuando llegamos a la meta del deliverable, sino crear el valor y yo creo que si lo hacemos, el futuro para los directores de proyectos es ejecutivo, es dirección de empresas, lo veo muy claro. Hay que evolucionar, hay que desarrollar otras habilidades. Yo creo que no hay que ver project management y agile como contradictorios. Yo creo que hay técnicas del Agile que nos valen muy bien. A veces hay que usar Project Management, a veces hay que usar Change Management, hay que saber mucho más de las personas y del cambio. Hay que tener un poco de muchos recursos, de muchos de estos palos de golf para utilizarlos en el ámbito de proyectos. Si lo hacemos, Raimundo, el futuro es brillante. Excelente, más orientada a esta parte ejecutiva y incluso mencionabas del entrepreneur, ¿no? Para esta parte de los startups. Por ejemplo, la parte de los emprendedores, ¿no? Tú mencionabas bueno, pues el PMBOK, un sponsor no lo va a leer. Imagínate una persona que está empezando un negocio en un garage, ¿no? Y que al final del día, pues tiene que ver con proyectos. ¿Qué le recomiendas, Antonio Nieto, a un emprendedor que está empezando su proyecto y pues al final del día, pues él tal vez quiera ver qué práctica seguir, qué filosofía seguir para que su proyecto comprobar su modelo de negocio y después hacerlo rentable? ¿Qué hacer en el mundo que viene en esta parte de los emprendedores? Bueno, yo creo que mi idea, me gustaría mucho tener el Business Model Canvas, el canvas del negocio junto con el canvas del proyecto. El negocio es más conceptual y el proyecto es más de implementación. No sé si llegaremos a ese nivel, pero yo creo que todo empresario necesita a alguien que le ejecute un plan, que le desarrolle un plan, que el plan puede ser ágil, el plan tiene que tener fases, que se enfoque en los beneficios, pero yo creo que un empresario sin la ayuda o sin las competencias que aportamos nosotros va a estar muy perdido. Van a ser el problema de los empresarios, de los startups, sobre todo es que tienen ideas sobre ideas, sobre ideas, sobre ideas, no implementan, no ejecutan. Y yo creo que ahí es donde aportamos algo, pero no vengamos, como dices tú muy bien, Raimundo, con el PMBOK, porque no lo van a leer, ni van a leer la primera página, porque les asusta. Quieren algo más ágil. Y yo creo que evolucionando un poco el Canvas y diciendo, bueno, mira, vamos a ver los elementos fundamentales
y primero vamos a ver si este proyecto es una idea o un proyecto. Todavía podemos elaborar, hacer técnicas de Lean Startup y todo eso antes de empezar con proyectos. Yo creo que ahí es donde aportamos el mayor valor. Perfecto, excelente. Y bueno, ahora una pregunta sobre la parte pasamos del Project Manager al Project Management, como tú lo visualizas de una forma muy interesante, esta conexión de que el Project Manager se meta a la entrega de los beneficios también en la parte del handover. Tú visualizas, como pregunta, ¿tú visualizas que un Project Manager sea como un administrador de un producto que lo ve desde la idea hasta la parte de entrega de beneficios? ¿Ese es tu filosofía de cómo ves el futuro? No todos los casos, estoy exagerando un poquito, Raimundo, pero sí, en principio, tendríamos que cuestionarnos toda vez que terminamos un proyecto si continuamos o no. Hoy damos por hecho que no continuamos, que esto es algo que lo pasamos o a marketing o a ventas o a algún ejecutivo. ¿Por qué no nos cuestionamos si es un producto, vamos a intentar venderlos? Nos juntamos con marketing, pero yo me comprometo el próximo año a apoyar las ventas y cambiar un poco de disciplina. También nos va a abrir las mentes. Si es nueva empresa, nueva organización, pues yo lo quiero llevar en un equipo de 20 personas para hacer M&A. Sí, lo llevo yo, lo he creado yo. Tenemos que por lo menos preguntar y decir, bueno, esta vez sí que lo quiero intentar. Y quiero tener esa responsabilidad que probablemente sea incluso más, no sé cómo decirlo, pero es otro tipo de responsabilidad, porque ahí es los objetivos, lo puedes medir y si ves si aporta retorno o no aporta nada. Perfecto, excelente. Y bueno, una última pregunta a mí antes de pasar a preguntas que ya nos están compartiendo la comunidad que nos está escuchando y poder platicar sobre lo que nos preguntan. ¿Dónde visualiza Antonio Nieto en su investigación, en su estudio, la PMO? ¿Dónde cabe la PMO? Si el Project Manager entra con un rol estratégico, con un rol directivo, si el Project Manager ya rompe esta barrera del handover, de meterse más también en el negocio, que es muy interesante la parte de beneficios, valor engagement. ¿Cuál es ahora el reto de la PMO? Bueno, te veo que sabes mucho, Raimundo. Pregunta excepcional y es algo que no me preguntan muy a menudo. Esta sí que no, pero sí que pienso, porque si 80% de las actividades de un PM van a desaparecer, 80% de las actividades de un PMO van a desaparecer. Entonces, ¿qué va a hacer el PMO? Sabiendo que queremos más ejecutivos, más empresaria, mentalidad yo creo que el PMO puede desaparecer. No me sorprendería que los PMOs desapareciesen. La opción que veo más viable es que se transformen en la oficina de estrategia. Estrategia antes era sobre todo planificación y pensamiento a largo plazo. Hoy en día la estrategia es ejecución, es implementación, fallas, te reincorporas, cambias y es un 80% es implementación, 20% es planificación. Y ahí yo creo que la opción que tenemos es mover los PMOs a la oficina de estrategia, una especie de consultoría interna para los ejecutivos, para ayudarles en toma de decisiones, qué proyectos invertir, qué proyectos no invertir, qué proyectos cancelar, conectar a las gentes, lo del back office, lo del reporting, todo eso yo creo que va a ser el pasado, pero no sé, no te puedo decir con 100% garantías que el futuro de los PMOs va a subsistir. Claro, ahora más embebida en la parte del negocio, ¿no? Como tal. Claro. Perfecto, muy bien. Pues, ok, pues si gustas, Antonio, vamos a comentar algunas preguntas de la comunidad. Nos pregunta Miguel Mancera, ¿por qué en México no se reconoce el valor y se nivelan los salarios entre México y Estados Unidos?
En México no se reconoce como usa la labor de un project manager. Aún nos falta mucho en ese sentido. No sé, Antonio, si quisieras comentar algo en Bueno, particular. Miguel, buena pregunta y claro que tendría que estar relacionado el valor y los salarios con lo que aportamos. Yo creo, no sé, Raimundo, igual tienes tú una visión más clara de lo de México, pero lo que sí que se ve y PMI sí que hace salaries benchmarks es que hay grandes diferencias. Los países como Estados Unidos, Inglaterra, algunos de Europa sí que tenemos salarios de ejecutivos, en otros todavía no y no sé cómo podemos influenciar eso. Es un hándicap de cultura, de pasado. Raimundo, igual tienes tú una visión más precisa para México. Correcto, sí, y la parte de el project manager como o la misma PMO, de acuerdo al valor que se está entregando, incluso hay empresas que son globales y que tienen esa conexión para poder hacer esas sinergias con las posiciones en México. Perfecto, muy bien. Después nos comenta Dulce Alcántara. ¿Cómo podríamos transmitir a los equipos técnicos el valor de engagement del proyecto? Oh, qué pregunta dulce. Sí, pues es que la gente técnica, eh, yo creo que es parte de nuestro saber influir tanto a los técnicos como a los ejecutivos más y más. Yo lo veo como nuestra responsabilidad porque si tomamos, si somos responsables del proyecto, de los resultados, tenemos que involucrarnos en convencer a la parte técnica, a los ejecutivos, dedicarle tiempo, escucharle, involucrarles en el proyecto desde el principio, la importancia del proyecto. Yo creo, lo que he visto es que la parte del propósito, que no se utiliza hoy en día, puede influir muchísimo en incrementar el engagement. Eso es un tema. Si hablamos de propósito y no tanto del business case o tenemos que hacer este proyecto porque lo ha dicho el jefe, no, este proyecto va a cambiar la empresa, este proyecto es fundamental. Vamos a hacer algo bueno para México, para nuestra ciudad, para los estudiantes, para niños. Eso es lo que la gente le gusta hablar en casa, le gusta decir, yo estoy trabajando en este proyecto porque estamos mejorando la calidad de los empleados y no porque tenemos un 10%. El otro tema muy importante, también un poco idílico, es queremos voluntarios. No hay nadie más comprometida en un proyecto que un voluntario. Se lo digo a muchos ejecutivos. ¿Por qué tienes que decir, obligar a la gente a trabajar en proyecto? Con que digas, ¿quién quiere participar en este proyecto? ¿Quién es voluntario? Con eso la gente que acepte ya de por sí está comprometida, ¿sí? Entonces hay que buscar más voluntarios y lo sabe muy bien Raimundo, PMI sobre voluntarios. No hay que obligar a la gente, hablando muy general, claro que habrá que obligar a la gente en muchos casos, pero en principio voluntarios queremos, técnicos, ejecutivos, esa es la gente que está más comprometida siempre en el proyecto. Perfecto, muy bien. Veo algunos comentarios también en las redes. Ángel, una pregunta nos menciona, dice, si el PMP va a tener un rol más estratégico, ¿cómo se combinan ahora los roles Scrum Master y BRMP? Yo creo, cuando hablo de proyectos, es una combinación, no diría yo que es el PMP el que va a ser el líder. No creo que vaya a ser el PMP mejor que el Scrum. Yo creo que lo que buscamos en el futuro es una mezcla, es alguien que entienda conceptos de Scrum o Agile o Safe, pero que también entiende de Business Process y que entiende de Project Management y que dependiendo de la situación, dependiendo del cambio que estemos llevando a cabo, utilice una herramienta o la otra. No diría yo que es el PMP el líder. Yo creo que tenemos que evolucionar como PMPs también. Tenemos muy buena base, no hay duda, pero también tenemos que evolucionar. Entonces, no es
uno y el resto es un rol nuevo que estamos creando. Excelente, perfecto. Y bueno, Carlos Chavira nos pregunta, nos comenta, ¿visualizas entonces, Antonio, al Project Manager desarrollando más y más habilidades directivas y de gestión del negocio, trabajando con equipos empoderados y autodirigidos en la parte de ejecución y monitoreo? Saludos desde Guadalajara. Carlos, saludos a Guadalajara y lo has dicho perfectamente. No sé, yo soy a las Chivas, pero no sé si Perfecto. por ahí. Y el Cruz Azul en el DF. Pero bueno, lo has dicho perfectamente. Sí, yo creo que ese es el futuro. Incluso ya está pasando. Si ves en empresas como Alibaba y cuando te dan dinero para una idea, te dan el project management, es una especie de ejecutivo, es un investment fund que te dan recursos y esperan un resultado y te tratan como un ejecutivo. Puedes pedir ayuda al board y todo eso, pero sí, yo creo que la evolución que tenemos que hacer es, como dices tú, es desarrollar más las habilidades directivas, de gestión de negocio. No tiene que ser siempre de negocio, puede ser si trabajas en el sector público, pues del sector público, pero sí meternos más en el contenido y la estrategia y trabajar con equipos empoderados. No tanto la parte de control y monitoreo, yo creo que eso en el futuro van a ser los ordenadores los que lo van a hacer. Perfecto. Y bueno, yo tengo una pregunta. Yo recuerdo muy bien tu plática hace algunos años cuando viniste aquí a México y comentabas de este análisis que me parece fantástico de cómo se visualiza, ¿no? Áreas como marketing, como negocios, como ventas, ¿no? Y que el project manager, pues había tenido algún rezago, ¿no? En esta parte, ¿no? Y tú mencionabas que esto ha ido cambiando, ¿no? Hoy, en el 2020 y con una proyección al futuro, ¿tú cómo visualizas esta parte de project management que esté comparando con estas áreas de conocimiento de marketing, ventas? Tú que has tenido oportunidad y que prácticamente pues estás considerado como así hay un Michael Porter en ventaja competitiva, así como hay pues la parte de Kaplan y Norton en la ejecución de estrategia, pues podemos decir que hay un Antonio Nieto en la parte de project management. Entonces, ¿cómo está posicionado en estas áreas de competencia de negocio en la parte de project management a nivel global? Pues lo que vi ya hace poco, un par de semanas, Raimundo, es un estudio, estaba presentado por Microsoft, se refería a unos datos que te provee LinkedIn. LinkedIn tiene una especie de Big Data Analytics también y que hablaban de las 10 profesiones más importantes en los próximos 10 años y después de las crisis. Y en el número 5 se encontraba Project Management. Y digo, vaya, esto hace 10 años no hubiese sido el caso. Y LinkedIn son datos, son trabajos que ven, propuestas de trabajos que se anuncian, no es una estadística de un survey o es datos de LinkedIn y de acuerdo con esta estadística que la puedo compartir luego, Raimundo, para que la gente lo lea, es Project Management. Y yo creo que tiene que ser el project management del que hablo yo, el más evolucionado, el más estratégico y más ejecutivo, pero está en los 10 más importantes trabajos, profesiones de los próximos 10 años. Y Microsoft hablaba en el artículo que están proporcionando cursos para sus empleados en estas 10 profesiones. Project Management, uno de ellos. Perfecto. Y bueno, perfecto. Y bueno, para que no se me vaya a olvidar, sobre este punto, sobre esta investigación que tú estás haciendo de Project Management con este pensamiento en donde está posicionado con estas áreas de conocimiento en el mundo, ¿en dónde podemos encontrar tus obras, tus libros, para que, por si hay en México personas interesadas? Pues lo más fácil es poneros en mi newsletter, que es gratis. No soy muy regular, a veces salgo una o dos al mes, depende de cómo esté de liado, pero
El newsletter siempre mando o ideas o estoy trabajando en esto o intento que la gente participe y cree el Project Manifesto, por ejemplo, para tener algo parecido al Agile Manifesto. Lo más fácil es mis newsletter, que es antonionietorrodriguez.com, y ahí te sale un pop-up y os metéis el email y ya está. Eso yo creo que es lo más fácil. Luego, LinkedIn también, pues, es siempre una manera fácil de estar en contacto más próximo. Perfecto, excelente. Bueno, pues pasamos a dos preguntas que tenemos pendiente con nuestro auditorio. Carlos Eduardo Quiroz pregunta, ¿existe alguna certificación que recomiende para validar y mantener actualizadas esas habilidades directivas requeridas o sería a través de alguna maestría en administración de empresas o negocios lo recomendable para aumentar este conocimiento? Carlos, encantado y buena pregunta. Te digo sinceramente, yo creo que un MBA es una maestría, un MBA es algo que te aporta muchísimo, pero es caro y no todo el mundo tiene el dinero, el tiempo. Yo creo que sí que los conceptos que aprendes en un MBA son muy importantes. Muchos tampoco los utilizas, pero te abre la mente, te abre empiezas a aprender de finanzas, si no sabes finanzas, de estrategia, los conceptos fundamentales. Una opción que he desarrollado yo, y esto es más bien para mí, porque veía un gap en el mercado viniendo de PMI también, hace unos 6 meses y lleva 3 años de trabajo, lancé el Instituto de Strategy Implementation Institute. Este instituto tiene un curso de unas 2-3 semanas y certificamos con APMG, que es la casa que certificaba el Prince2, no la de PMI, son un poco la competencia, pero bueno, y os puedo pasar el link, tiene un descuento ahora actual, lo han hecho muchos project managers y les ha parecido muy, muy interesante, se habla de business models, de culture, de leadership, es una base, no te va a dar un MBA, pero no es tan caro, no te lleva tanto tiempo y la certificación de momento no la conoce casi nadie, pero tenemos a APMG detrás y yo espero que sea algo que podamos aspirar el PEMPE y todos para tener un poco más de visión estratégica, reconocimiento ejecutivo. Perfecto, excelente. Liliana Martínez, ¿visualizarías como una fusión de funciones de un project manager y un business analyst, incluso con algo de mercadotecnia? Liliana, hola, sí, algo así. Le tienes que añadir un poquito de Agile, por ejemplo, y mercadotecnia pondría estrategia también, valor, pero sí en esa dirección. Y luego se puede delegar, no tienes que hacerlo todo tú, pero sí que entender del qué hace un business analyst, cómo se puede convencerles, motivarles, ayudarles, desarrollarles, incluso participar en los workshops. Yo creo que sí, que hay que hacer una convergencia entre estas prácticas que hoy las vemos independientes y es o eres esto o eres eso o eres lo otro, algo más integrado, más holístico y la parte estratégica como el paraguas, la parte de arriba. Sí, buena pregunta, Liliana, gracias. Perfecto. Yaniche Gabriela, como project managers, ¿qué podemos aportar a nuestros niños hoy en día con toda esta base de conocimiento para la futura evolución donde ellos serán roles clave en las organizaciones? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta, Janicho? Me encanta, además me encanta trabajar con niños y es el futuro. Lo que estamos viendo lo llaman Project-Based Education, educación basada en proyectos. Cuando yo estudiaba y era malísimo estudiante, te hacían leer cosas como el PMBOK y memorizarlo, ¿sabes? No sé, allí en México me imagino que parecido en España era así. Y yo era malísimo porque mi memoria así de esto era fatal. Y lo que está comprobado hoy en día, que los niños aprenden mucho más project-based. Si les das
les pones en un equipito, les das un ejercicio, un objetivo y que lo trabajen unos días y te hagan una presentación, es como se aprende, haciendo prácticas y experimentos. Y yo creo que si a los niños les aportamos esas herramientas desde pequeños de trabajo en equipo, de solucionar problemas, de ser creativo, ahí está el futuro. Utilizar herramientas, utilizar el Internet, ese es el futuro. Hay escuelas que lo están adoptando. Yo creo que en casa podemos apoyar en ese proceso y en ese cambio. PMI tiene también algunos libritos pequeñitos de la gestión de proyectos para niños, la Foundation, que también está interesante para echarles un vistazo y leerlos, pero yo creo que eso es lo que puede aportar más a los niños, Janissa, es trabajar en equipos, en proyectos. Excelente, muy bien. Daniel Concha nos comenta, Antonio, últimamente se escucha más que nuestras acciones y proyectos deben tocar los 4 hélices de la comunidad, empresas, ONG, gobierno y academia. ¿Qué tan importante en tu perspectiva, es lo que busquemos? Es que lo busquemos, perdón. Yo creo que, Daniel, sí, desde un punto de vista más macro de sostenibilidad, no sé si la base de tu pregunta es la idea que hemos vivido tantos años sobre el shareholder value, que es lo primordial y que hemos visto que ha llevado al fracaso total de muchas empresas, de la economía, de la sociedad. Yo creo que sí, más y más se ve a las empresas involucrarse en temas de sostenibilidad, de apoyo a otras empresas y por qué no adoptarlo nosotros en nuestros proyectos. No, obviamente se aplica en todos los proyectos, pero en los proyectos importantes. Yo estoy introduciendo en donde trabajo el tema de sostenibilidad del medio ambiente, en los proyectos de crear una planta, una fábrica y productos nuevos, pensar en el medio ambiente y el contexto y donde se realiza, pues yo creo que son elementos muy importantes y no solo del sector público, pero de las empresas privadas. Perfecto, muy bien. Bueno, nos faltan como 3 preguntas, voy a administrar un poquito el Ya tiempo. veo, Sí, vamos a ver la de Pau Murillo, dice, existe una certificación creada por el BID llamada PM4R. ¿Consideras que esta podría ayudar a educar en proyectos a los ejecutivos y a otros stakeholders en la práctica? Hola Pau, que sí, conozco el PM4, conozco al que lo creó, un buen amigo del BIRT y yo creo que está muy bien hecho porque es simple. La idea es de simplificar. Obviamente luego ya se complica un poquito, pero me gustó que intentaban simplificar y que lo hacían muy educativo. Y es una buena base. Está la de que os hablaba del PMI Foundation, que tiene bastante para niños, pero el BIRT y el PM4 también es una buena metodología, me gusta. Y lo podríais utilizar para involucrar a los ejecutivos. Yo creo que le falta un poco lo que pongo yo del Project Canvas, una visión en una página de todo el proyecto, pero el resto sí que es compatible con PMI también. Sé que han utilizado la base del PMI y del PMBOK. O sea que sí, adelante, Pau. Me parece muy buena idea. Perfecto, excelente. Una pregunta que viene abajo dice, ¿qué opinas de la fusión entre PMs y BAs, Project Manager Business Analyst? Nosotros actualmente estamos trabajando mucho con este enfoque para determinar fallas y generar proyectos para resolverlos lo antes posible, pero me gustaría saber si es un approach correcto. Totalmente correcto. Sí, cada vez más hay más integración entre estos equipos y sí, estáis en el buen camino y lo que queremos es eso, que encontrar fallas y desarrollar nuevos conceptos. Los mejores proyectos de la historia nunca fueron un éxito la primera vez, o sea que es cuestión de aprender y investigar. Yo creo que un rol muy importante que no vemos en las empresas, investigar por qué los proyectos fracasan
reaccionar inmediatamente para mejorarlo. Yo creo que sí que ese binomio entre PMS y BEAS, incluso la gente ágil, es el futuro y tenemos que aprender a trabajar juntos. Y a veces habrá proyectos que una gente de ágil tenga el liderazgo, yo creo que puede pasar, y otras nosotros. Perfecto. Bueno, hay otra pregunta de Mar. Dice, hola, buenas. ¿Cómo vendes la necesidad e importancia de un project management o un PMI/ACP a una empresa? Normalmente las empresas trabajan con directores de área, pero no tanto con áreas de dirección de proyectos. Sí, Mar, hola. Pues sí, ese es un problema. Yo creo que está cambiando porque ahora más parte de la investigación que estoy haciendo, una de las preguntas que os puedo ya anticipar es, ¿han incrementado el número de proyectos en los últimos 5 años? Y la mayoría de los ejecutivos que hemos entrevistado, ya más de 300, dicen sí, un 50%. Tenemos más de un 50% más de proyectos. Yo creo que cuando los ejecutivos ven que hay muchos proyectos, que tienen muchos problemas con los proyectos, que el día a día empieza a mezclarse con el cambio y los proyectos, no tienen otra opción que invertir en competencias. Pero es complicado y nadie se quiere involucrar mucho en un área que siempre es novedosa. Eso lo sabemos, pero yo creo, Marc, que si tienes una charla con alguno de los ejecutivos y les dices, mira, el futuro son proyectos, estas son las estadísticas, invertir en project management es estratégico. He trabajado últimamente con empresas y la mayoría me dicen competencias estratégicas, project management, una de las top 3. Perfecto, excelente, muy bien. Y bueno, tenemos un par de minutos, nos da oportunidad para hacerte una última pregunta que yo te quisiera hacer, no porque sea la última, sea la más o menos importante, es una que tenía en mente, sobre la investigación de Antonio Nieto, porque puede variar de acuerdo a cada investigación, a cada filosofía, a cada approach. ¿Cómo marcar la diferencia entre beneficios y valor? Porque colocas en tu triángulo que los beneficios lo colocas en medio y después colocas una parte de las aristas en valor. ¿Cómo visualiza en este pensamiento de lo que viene para el project management, de la nueva era, del futuro, de la economía de proyectos, la diferencia entre valor y beneficios? Lo estoy desarrollando, Raimundo. Esto es algo que veo importante. Yo creo que el beneficio es algo más en el corto plazo, es algo incluso más tangible. Luego el valor puede ser más intrínseco, más a largo plazo, que algo que no puedes ver hoy en día. Nadie sabía que se iban a vender tantos iPhone, nadie sabía que el Sydney Opera House iba a ser el éxito que es. Veo un poco la diferencia en eso. Beneficios es algo en el short term que se puede incluso definir y medir y seguir, y el valor es un poquito más, sí, más largo plazo y más pensamiento, cuál puede ser el valor adicional en el futuro. Por eso lo he puesto ahí. Todavía no sé si lo dejaré, pero esa es la definición que hoy en día te daría. Excelente, perfecto. Pues Antonio, ha sido un placer, de verdad, un honor que hayas estado con nosotros el día de hoy, a nombre de toda la comunidad de Teacher Institute y de Administración de Proyectos de México, en la que pertenecemos, Hispanoamérica, pues te damos mucho las gracias y pues aquí tienes tu casa en México, Guadalajara, México, de Ciudad de México. Cuando vengas aquí en la comunidad, seguramente va a haber alguien en México que te conoce y que te va a saludar y te va a llevar a comer, que sé que te gusta la comida mexicana. Me encanta. Gracias Raimundo. Gracias Luz. Gracias Paul. Me ha encantado la sesión. Me han encantado las preguntas. Qué nivelazo tenéis allí en el Teacher Institute en México. Lo importante es preguntarse, hacerse las preguntas correctas y veo que lo tenéis muy claro. Y un placer estar conectado, Raimundo, con el que sea por LinkedIn, por Facebook. Y intercambiar y seguir en contacto, que es lo importante. Claro que sí, Antonio, pues sabemos que tienes un compromiso, entonces pues te agradecemos mucho y pues estamos en contacto contigo y a nombre de verdad de toda la comunidad, pues te agradecemos la participación del día de hoy.
Gracias, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Antonio. Y bueno, a toda la comunidad les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Acompáñennos todos los miércoles a las 7 de la noche en esta sección de Teacher Coffee. Hoy pues tuvieron la oportunidad de escuchar de viva voz de el Project Champions de Administración de Proyectos, lo que viene en la parte de Project Management en un futuro. Nos estamos viendo en las siguientes transmisiones. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Antonio, un abrazo.